Bien, vamos a acercarnos ahora a la palabra de Dios. Bueno, lo hemos hecho ya antes, ¿no? Y de hecho hemos comentado, o habéis comentado algunos salmos. Y bueno, afortunadamente no habéis tratado el salmo que voy a tratar con vosotros esta mañana. Y es que pretendo iniciar hoy una nueva serie de predicaciones basadas en el libro de los Salmos. Como sabéis, básicamente el libro de los Salmos es un conjunto de cánticos de adoración y de alabanza, ¿no? De hecho, lo aprovechamos muchas veces y hoy hemos hecho un uso de ello en la adoración y alabanza en nuestro culto dominical, ¿no? Para los judíos era el libro de alabanzas por antonomasia. De hecho, salmos en griego significa algo así como alabanza. Y lo usaban continuamente, tanto en sus celebraciones públicas como en las celebraciones privadas. Pero el libro de los salmos también ha sido llamado el corazón de la Biblia. ¿Por qué? Hoy hemos tenido un ejemplo, leyendo, por ejemplo, el Salmo 103, ¿no? Es el corazón de la Biblia porque recogen también ahí digamos, sale a relucir lo más profundo del corazón de siervos de Dios cuando tuvieron que enfrentar aflicciones, cuando tuvieron que enfrentar problemas y, por supuesto, también cuando tuvieron que sentir o cuando sintieron el gozo del Señor en sus vidas, ¿no? Así que rezuma emoción, rezuma corazón todo el libro de los Salmos, ¿no? C.S. Lewis decía, ¿no? Refiriéndose a los Salmos, que los Salmos son poemas y poemas destinados a ser cantados. No son tratados doctrinales como tampoco sermones. Sin embargo, decía, un pequeño salmo que es inspirado por el Señor como palabra de Dios que es, nos edifica y nos amonesta, nos hiere y nos cura, nos estremece y nos consuela, al igual que un tratado doctrinal o un sermón. Por tanto, en el libro de Salmos vamos a encontrar, y quizá no os parezca mentira, pero es así, vamos a encontrar luz y guía para enfrentar los problemas diarios de nuestra vida. Vamos a encontrar soluciones para los problemas que nos agobian, para las situaciones vitales en que el Señor en su misericordia pues, ha preparado para nosotros. Son porciones de la palabra de Dios tremendamente útiles para nuestra vida. Por eso la serie que quería comenzar hoy la he titulado así, Salmos para nuestra vida. No vamos a tratar los 150 salmos, tranquilos, sino el Señor vendría antes, ¿no? Pero vamos a tratar una serie de salmos, ¿no? Una serie de salmos que nos hablan especialmente a nuestro corazón. Como decía antes, nos dan guía, nos dan luz para las situaciones prácticas de nuestra vida. Nos dan soluciones para los problemas de nuestra vida diaria, para la vida moderna. Ahora, quizá penséis que texto, hemos leído un salmo escrito por Moisés, que probablemente lo escribió hace más de 3.500 años. Estamos convencidos de que un libro, como es la Biblia, ¿no?, escrito hace tantísimo tiempo, ¿no?, nos puede alumbrar en nuestra vida diaria, en nuestra vida actual. Claro que sí. No sé vosotros lo que pensáis, pero yo lo afirmo con toda rotundidad. Los salmos tienen un mensaje de tremenda actualidad para nuestra vida moderna. Un botón de muestra que vamos a tratar esta mañana. Nos dice el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Pensáis que esta pregunta es de actualidad? ¿Pensáis que en el mundo que vivimos actualmente se están destruyendo los fundamentos sobre los cuales se asienta ya no solo la fe, sino toda la sociedad nuestra? Vamos a hablar un poco de eso en esta mañana considerando el Salmo número 11, ¿no? Pero quería poneros esto por delante, ¿no? Porque tenemos que estar plenamente convencidos que lo que vamos a leer, vamos a meditar, no solo palabra de Dios, sino palabra que tiene mensaje, enseñanza, luz para nuestro día a día actualmente, para nuestras vidas modernas. Así que os propongo que leamos juntos el Salmo 11, que es titulado, ¿no?, Una lucha entre el temor y la fe. Y he puesto este subtítulo, ¿no?, porque yo creo que todos estaremos convencidos, ¿no?, de que nuestro andar diario por esta vida es un continuo conflicto. Un continuo conflicto, enfrentar situaciones, enfrentar
gozos, enfrentar problemas, no todo sufrimiento, claro, ¿no? Que continuamente nos plantean este conflicto de lealtad. ¿Vamos a ser fieles a Dios o no vamos a ser fieles a Dios? ¿Vamos a temer las consecuencias que el ser fiel a Dios nos acarree o vamos a confiar en la protección de Dios? Si lo pensamos un poquito, ¿no? Toda nuestra vida es un conflicto entre el temor y la fe. Y el salmista, en este caso David, ¿no? Tuvo ese conflicto en su vida y nos va a dar consejos determinados que son completamente útiles para nuestra vida práctica, ¿no? Así que vamos a leer el Salmo 11 con este trasfondo, ¿no? de esa lucha entre el temor y la fe que todos los creyentes tenemos en nuestra vida práctica. Dice así el Salmo 11, la palabra de Dios. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vamos a ver básicamente dos cuestiones con este salmo de fondo. Primero, si fueren destruidos los fundamentos. Fijaros que el salmista nos dice los fundamentos serán destruidos, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos. Y la segunda parte, ¿qué ha de hacer el justo? No nos podemos quedar en la duda. Oye, si esto pasa, ¿qué hacemos? No, la palabra de Dios claramente nos dice, David en este caso nos va a decir qué ha de hacer el justo. Bien, vamos a ir al primer punto, si fueren destruidos los fundamentos. El Salmo 11, como he dicho ya, fue escrito por David. No sabemos muy bien, con plena certeza, qué circunstancias históricas le movieron para escribir este salmo. Lo más probable es que lo escribiera cuando era joven y aún no era rey, sino que estaba allí en la corte del rey Saúl. Y el rey Saúl empezó a perseguirlo, movido por los celos y la envidia hacia David, debido al éxito, podemos decir, o la popularidad que tenía David por sus victorias sobre los filisteos. Saúl empezó a perseguir a David hasta el punto de intentar matarlo varias veces, como sabéis, nos dice el primer libro de Samuel. Incluso Saúl alentaba a los enemigos de David y de él mismo también, claro, a que intentaran matar a David. Y David en esa situación se plantea, ¿qué he de hacer? Muchos, ante esa situación, aconsejaban a David que huyera de la presencia de Saúl. Y David se pregunta en el versículo 1, como hemos leído, ¿no? En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es como si dijera, bueno, si mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso, ¿cómo me aconsejáis que huya? Sin duda había mucho peligro en la situación que estaba enfrentando David. Su vida corría riesgo, los enemigos estaban allí, dispuestos a asetearlo. Pero si David hubiera huido, hubiera cedido a la tentación de no confiar en Dios. Las tentaciones que vienen a nuestra vida siempre nos plantean ese conflicto de fidelidad. Nos proporcionan un camino de escape para no ser fieles a Dios. Nos prometen beneficios, pero utilizando un camino equivocado. David no cedió a esta tentación, ¿no? Sino que confió en la protección de Dios. Aunque su situación era realmente difícil hasta el punto de que su vida corría peligro, David confiaba en la protección del Señor, aún en esas circunstancias tan críticas, tan adversas. Como creyentes pasamos por dificultades en nuestra vida. Pasamos siempre por situaciones, bueno, siempre no, pero frecuentemente por situaciones que cuestionan nuestra fe y cuestionan nuestra confianza en el Señor. Si realmente el Señor quiere bendición para nosotros, ¿cómo permite que pasen esas
circunstancias difíciles en nuestra vida, conflictos de tanto tipo. Muchas veces cuando pensamos en ese conflicto entre el temor y la fe, pensamos solo en las circunstancias difíciles. Pero ojo, también la abundancia, también la bonanza, las épocas en las que todo nos va bien constituyen una tentación para nosotros. Constituye también un conflicto. Muchas veces depositamos nuestra confianza en eso, que nos va bien, en esa bonanza, y nos alejamos del Señor. Es lo que dice el autor de Proverbios cuando dice, no me des, dirigiéndose al Señor, a Dios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es importante esto, ¿no? No solo las dificultades plantean ese conflicto entre el temor y la fe, sino también la bonanza. Las épocas en las que todo nos va bien puede ser que nos animen a alejarnos del Señor. Sin duda alguna en David estaba claro, eran los conflictos lo que les inducía, o a sus amigos les inducía a aconsejarle que huyese, ¿no? Pero David permaneció allí, siguió confiado en Dios. ¿Y por qué lo hizo así? Porque David conocía a su Dios. Fijaros que él se dirige a él con el nombre de Jehová, más propiamente sería Yahvé o el Señor. Y ese nombre, como sabéis, significa el Eterno, yo soy el que soy. David tenía claro que su Dios era el creador de todas las cosas, era el Dios todopoderoso, el Dios trascendente, que está por encima de todas las circunstancias terrenales, ¿no? David conocía a su Dios y por eso permaneció confiado, aunque las circunstancias que tenía que vivir parece que le inducían a pensar que todo estaba perdido. Ahora, hemos empezado con este versículo 3, ¿no? Parece que la preocupación de David iba bastante más allá de sus circunstancias personales. Y se pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿En qué fundamentos estaba pensando David? Sin duda alguna, en primer lugar, los suyos, ¿no? Las circunstancias que estaba viviendo. El rey Saúl, con su comportamiento, estaba violentando todos los principios que Dios había dado para que su pueblo pudiera vivir en paz, pudiera vivir ordenadamente. Saúl estaba destruyendo, podríamos decir, o violentando los principios, las normas básicas que Dios había dado para que el pueblo de Dios viviera. Pero no podemos olvidar que David tenía una componente profética. Y muchos salmos suyos son proféticos, ¿no? Así que David, guiado por el Señor, yo creo que está planteando algo hacia el futuro, ¿no? Hacia una época posterior en la cual los fundamentos de la sociedad, los fundamentos, las normas básicas que Dios da para la convivencia iban a ser violentadas. ¿Qué hacer cuando estas cosas se producen, cuando se destruyen los fundamentos? Veremos ahora un poco más adelante qué respuesta nos da David. Pero ¿pensáis que los fundamentos de nuestra sociedad se están destruyendo? ¿Están siendo destruidos los fundamentos, las normas básicas sobre las cuales se asienta una sociedad? La respuesta evidentemente es que sí. Muchas veces cuando pensamos en fundamentos nos viene inmediatamente a la cabeza lo más próximo, ¿no? Cuestiones relacionadas con la sexualidad o la homosexualidad, temas relacionados con la ideología de género, el aborto, la eutanasia, tantas cosas, ¿no? Que hay a nuestro alrededor y que aparentemente se está actuando en contra de esos principios que encontramos en la palabra de Dios. Pero, en mi opinión, el intento de destruir los fundamentos va mucho más allá de estas cuestiones. Particularmente, antes hablamos de GBU, ¿no? Creo que los estudiantes que estáis en la universidad os enfrentáis a cuestiones que afectan a la propia naturaleza del ser humano. Cada vez se introduce más la idea de que el ser humano es pura química. Somos meras máquinas biológicas, meros robots biológicos. No hay absolutamente nada espiritual en el ser humano. No hay nada que se asemeje al alma o al espíritu. Todo es absolutamente material. Y por tanto, si todo es material, no hay nada que trascienda esta vida.
Con la muerte se acaba absolutamente todo. Y esto, que puede parecer descabellado, cada vez está más vigente en la sociedad que vivimos. O incluso hay corrientes de pensamiento como el poshumanismo o el transhumanismo, que lo que incitan es a pensar en una prácticamente hibridación entre lo que es el ser humano y las máquinas o la tecnología. Claro que se está destruyendo las bases de la propia naturaleza del ser humano. Y este concepto, ¿no? Este fundamento que se destruye tiene consecuencias tremendas sobre cuestiones relacionadas con la bioética, con el aborto, con la eutanasia. ¿Cómo oponernos a eso si los seres humanos son meras máquinas, ¿no? Se desenchufan y punto, no hay ningún problema. Estas cosas parece que no, pero calan mucho en la sociedad en la que vivimos. Pero también en el ámbito religioso se están cuestionando todos los fundamentos. Ya lo de ser ateo ya está pasado de moda, lo de ser agnóstico también. Ahora lo que impera en nuestra sociedad, por lo menos en la occidental, de herencia judeocristiana, es el escepticismo. El escepticismo niega cualquier tipo de verdad. Y además dice, bueno, si existe, el hombre es incapaz de comprenderla. Por supuesto, eso lleva implícito la negación de que cualquier mensaje religioso, cualquier concepto religioso da respuesta a lo que es el ser humano. Claro que se están destruyendo los fundamentos, ¿no? Pero lo terrible es a dónde lleva eso. Eso lleva a las personas a considerar que su vida o la vida no tiene sentido, porque si a última hora la vida fuera algo de continuo gozo, ¿vale? Pero es que no es que sea un valle de lágrimas, ¿no? Pero continuamente hay sufrimiento, continuamente hay problemas. Entonces, si la vida no tiene sentido y encima solo hay sufrimiento, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es la respuesta lógica ante eso? Los existencialistas tenían mucha razón cuando decían que la única respuesta lógica es el suicidio. Es espeluznante, y eso se silencia en la sociedad que vivimos. Es espeluznante el crecimiento de la tasa de suicidio en nuestro país, por ejemplo, que siempre se había mantenido en las tasas mínimas de suicidio. Y ese suicidio cada vez es mayor entre los jóvenes. Claro que la destrucción de los fundamentos tiene consecuencias terribles para el ser humano. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de preguntarnos, como hizo David, ¿qué ha de hacer el justo ante esta situación? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, voy a hacer una aclaración obvia, ¿no? Justo no se refiere a aquellos que digamos, se comportan con justicia. Evidentemente es un término, digamos, incluso legal, ¿no? Pero está claro, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿no? Aunque es obvio, ¿no? Que justo se refiere a todos aquellos que somos hijos de Dios. Se refiere a todos aquellos, como dice Romanos 3:24, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si fuera por nosotros, bueno, lo dice la Escritura, nadie es justo, ¿no? No hay justo ni uno. Los justos son aquellos que han sido declarados justos gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Que hemos sido declarados justos por la sangre de Cristo. Bueno, según nos dice el Salmo, debemos de tener 4 actitudes, debemos hacer 4 cosas. En primer lugar, tener confianza. Las primeras palabras del Salmo escritas por David son claras. Dice, en Jehová he confiado, en Yahvé he confiado, en el Señor he confiado, como queráis, ¿no? David empieza declarando su confianza en el Dios vivo, en el Dios inmutable. La confianza de David estaba depositada en aquel que es eterno, en aquel que trasciende la existencia humana, aquel que, aunque no lo parezca, está en el control de todas las cosas. Es el Dios que ha creado todo y es el refugio también de aquellos que en él confían, como leíamos esta mañana en el Salmo que ha leído David. Por tanto, la confianza del justo, la confianza del hombre de fe, siempre se apoya en el carácter de Dios. El alma del justo confía en Dios porque le conoce, sabe quién es, ¿no?
Y esto es obvio, ¿no? Nadie depositaría su confianza en alguien que no conoce. Por tanto, el primer paso es tener confianza en Dios, pero para tener confianza en Dios tenemos que conocerlo. Tenemos que saber quién es Él. Y nosotros quizás podríamos decir, bueno, no hemos conocido a Dios, pero nos dice en la Escritura que hemos visto la gloria y la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, sí que podemos decir confiadamente, cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, ¿no?, que en el Señor hemos confiado. Por tanto, la fe del creyente no es una confianza ciega, no es una confianza en determinadas doctrinas, que también lo es, ¿no? Pero no es solo eso, sino es la confianza en un ser, en un Dios que es todopoderoso y al cual además es próximo a nosotros, al cual hemos conocido, al cual hemos visto, ¿no?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esa confianza en Dios, sin duda alguna, es el primer escudo, es la primera defensa que podemos poner delante de nosotros para protegernos de los ataques de nuestros enemigos, de aquellos que quieren destruir los fundamentos. Esa es la misma confianza que tenía el apóstol Pablo cuando dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En esa confianza, queridos hermanos, debemos de vivir todos nosotros. La primera actitud, lo primero que debemos de hacer cuando vemos que los fundamentos se están tambaleando o están siendo destruidos es conocer a Dios, confiar en Dios. En segundo lugar es la cordura. David expresa su confianza en Dios, pero esa confianza en Dios no le puede llevar a actuar de cualquier manera. Él actúa con sensatez, actúa con cordura. Y esa confianza, esa cordura, esa sensatez le lleva a no huir. A nosotros también, nosotros también tenemos que tener esa actitud. Sin duda alguna, a nuestro alrededor hay un montón de gente, un montón de filosofías, un montón de medios que tratan de socavar nuestra fe. Debemos de actuar con cordura, debemos de actuar con sensatez. Conocemos a nuestro Dios, no nos movamos de nuestra posición. Y esa confianza de David le llevó a no huir a la montaña. David comprendió que era el momento para permanecer quieto, por mucho que Saúl quisiera violentar o quisiera destruir los fundamentos, en aquel caso, del reino de Israel. Lo mismo puede pasar a nosotros. Recordar el salmista también, otro salmista dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios, aunque no lo parezca, está en el control de todo, aún en los días que a nosotros nos pueden parecer inseguros. Sin duda, y no podemos obviar esto, ¿no?, son poderosísimas las fuerzas que batallan en contra de la sociedad, contra nosotros, contra los justos como hijos de Dios, ¿no? Son poderosísimas las fuerzas que tratan de sacudir los cimientos de nuestra sociedad. Y no vamos a entrar en analizarlas, sería objeto de otra disertación, ¿no? Pero como creyentes debemos de confiar en las palabras del Señor. Y él, refiriéndose a la Iglesia, dijo que las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia, contra el conjunto de justos, de personas declaradas justas. O también el apóstol Pablo dice algo similar, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Sin duda las fuerzas de las tinieblas son poderosísimas, pero hay alguien más poderoso que está en el control. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, no podrán echar abajo nunca los cimientos del Evangelio. Las puertas del infierno, del Hades, no podrán prevalecer contra nosotros que hemos sido declarados hijos de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Pero hay un pero. El apóstol Pablo prosigue ese versículo diciendo, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo nos ordena que actuemos con cordura. ¿Y cuál es la cordura para el creyente? Apartarse. Apartarse de aquellos que quieren destruir las columnas, que quieren destruir el baluarte de la verdad, que pretenden destruir los fundamentos de nuestra sociedad. Y esto nos lleva al tercer punto, consagración.
Lo tercero que debemos de hacer es consecuencia de lo anterior. Debemos apartarnos de toda forma de iniquidad y consagrar toda nuestra vida al servicio del Dios vivo y verdadero. Los versículos 4 al 6, si los tenéis delante podéis leerlos, ¿no? Nos dicen algo muy importante también acerca de Dios. Voy a volver a leer estos versículos. Dice, versículo 4, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. David nos está diciendo en estos versículos que Dios, el eterno, el yo soy, el trascendente, el todopoderoso, es un Dios que a la par es próximo y está en el cielo. Es inaccesible. Nos dice que está en su santo templo, es decir, en medio de su pueblo, pero a la par tiene su trono en el cielo. En el tiempo de David, como bien sabéis, el Dios Todopoderoso habitaba entre los hombres en una tienda, en el tabernáculo. Era un Dios cercano que habitaba en medio de su pueblo. David sabía que allí en el lugar santísimo de aquella tienda de pieles, que no era muy bonita precisamente, ¿no? Pero bueno, en el lugar santísimo, en un lugar apartado de ese tabernáculo, moraba la presencia de Dios. David sabía que allí estaba la presencia de Dios y eso le daba ánimo, le daba confianza para enfrentar las dificultades de la vida, porque sabía que Dios estaba próximo a él, ¿no? Pero a la par, Dios tenía su trono en el cielo, estaba por encima de todas las cosas, y a David le infundía eso también confianza, porque David sabía que Dios estaba en el control de todas las circunstancias, de todas las situaciones de la vida, aunque aparentemente estuvieran fuera de su control. Por supuesto, hoy Dios también tiene su trono en los cielos y sigue controlando también soberanamente todas las circunstancias de nuestra vida, pero también está próximo a nosotros. De hecho, está muchísimo más próximo que a David. Como bien sabéis, Dios está dentro de nosotros. Hoy tenemos a Dios dentro, en nuestro interior. Y esto, desde luego, como me he adelantado, supone una gran responsabilidad. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos claramente por este mandato del apóstol Pablo que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu porque son de Dios. Y eso implica, por lo menos, o como primera medida, apartarnos de toda forma de iniquidad y como consecuencia también consagrar toda nuestra vida al Dios vivo y verdadero. Pero si tenéis la escritura delante, notad que dice algo, el versículo 4, muy importante, de Dios. Dice que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bueno, evidentemente, David está utilizando aquí una metáfora, ¿no? Una metáfora para hacernos comprender mejor la labor de Dios actualmente, ¿no? Dice que Dios está en su trono celestial y está en constante actividad observando las circunstancias, lo que hacen todos los hombres, sean justos o injustos. Mientras que a nosotros nos parece que Dios está inactivo, los ojos, los párpados de Dios están continuamente observando las obras de todos los hombres. Y notad, si habéis estado atentos a la lectura, que Dios observa a todos los hombres por igual, pero no trata a todos por igual. El texto dice que Dios prueba al justo. Y el término, como sabéis, aquí utilizado, ¿no?, por David, es el que hace referencia, ¿no?, al crisol, hace referencia a ese fuego purificador que quitaba de impurezas al oro. Dios utiliza las pruebas, ¿no?, para, quitar todas las impurezas de sus hijos.
Y esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Porque ese fuego de Dios no es aplicado a los creyentes. No es que nosotros tengamos que pasar un examen, ¿no? Y si no superamos el 5 seremos suspendidos. No. A los ojos de Dios los creyentes ya somos oro, somos metal precioso, pero necesitamos que Dios, por medio de su fuego purificador, ¿no?, quite esas impurezas, esas cosas que hay en nosotros y que no corresponden a hijos de Dios, ¿no? Pero respecto a los malvados, fijaros lo que dice. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios no prueba a los malvados. ¿Por qué? Pues porque sabe que no es un metal precioso. Dios sabe, ¿no?, que es un metal de baja calidad, por tanto, no cabe probarlo. Dios sabe qué tipo de metales son los malos, los malvados que habla aquí. Sin embargo, Dios destina para ellos un fuego bien distinto al de los creyentes. Serán castigados con otra clase de fuego. Y como dice el texto, ¿no?, con ese mismo fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra, y vemos en Génesis 19, 24. Así que Dios quiere que su pueblo se consagre. Dios quiere mantener una relación de amor con su pueblo. Dios quiere que crezcamos como personas para poder relacionarnos con Él más abiertamente, sin ningún impedimento. Pero para eso Dios tiene que quitar de nosotros cosas que estorban esa comunión. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de las pruebas. La palabra de Dios nos enseña que toda profesión de fe será probada. Y ciertamente las pruebas suponen inicialmente aflicción, como nos dice el apóstol Pedro, pero luego redundarán en nuestro propio bien. Por tanto, no desmayemos cuando estemos pasando por pruebas, pues el objetivo que Dios tiene con esas pruebas es limpiarnos, quitar esas impurezas que hay en nuestro metal precioso, ¿no? Quiere que nos ejercitemos en la justicia y quiere hacernos madurar como creyentes, para que a su vez no solo le sirvamos a Él, sino también para que seamos de bendición a nuestros hermanos. Y ya por último, contentamiento. La cuarta actitud que debemos de tener los justos, si vemos que los cimientos están siendo destruidos, es el contentamiento. Hemos leído hace un momento, ¿no?, que Dios aborrece a los malos y que descargará su juicio sobre ellos, porque es un Dios que ama la justicia. Pero cuando hablamos de juicio de Dios debemos de tener muy claro, ¿no? No debemos de olvidar que hay un sentido en el que Dios ama a todos los hombres. Dios nos demuestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios para todos, el amor que Dios entregó a su Hijo para salvación, potencialmente de todos. Solo en la medida en que el hombre se resiste a aceptar la gracia de Dios, solo en la medida en que el orgullo del hombre le lleva a persistir en su rebelión contra Dios y no venir a la luz de Cristo, Dios aborrece a los malos y descargará su juicio sobre ellos. Pero solo en ese sentido. Aquellos que hoy intentan destruir los fundamentos, es posible que no reciban el justo juicio o la justa maldad a sus obras, ¿no?, en esta tierra. Pero podemos estar seguros, ¿no?, que desde el cielo Dios les enviará el justo castigo por su maldad. Ahora bien, ¿cuál es la recompensa del justo? ¿Cuál es la recompensa de la fe? David lo resume en estas sencillas palabras. El hombre recto mirará su rostro. Versículo 7. Los justos miraremos la luz del rostro de Dios por toda la eternidad. Toda la eternidad podremos estar contemplando la luz de Cristo cara a cara. Veremos esa expresión de Dios por medio de Cristo. Este salmo nos enseña que la comunión con Dios aquí en la tierra conduce a la comunión con Dios por toda la eternidad en el cielo. Y Dios, por medio de este salmo, ¿no?, en su divina gracia, nos quiere anticipar las bendiciones que nos aguardan en el futuro por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Así que, ¿cuál es el contentamiento? ¿Cuál es la recompensa de la fe? Ver por toda una eternidad el rostro de Dios allí en el cielo.
Termino. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues primero, reconocer que toda nuestra vida es un continuo conflicto entre el temor y la fe. Y ante ese continuo conflicto, ¿no?, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué 4 actitudes debemos de tener en nuestra vida, ¿no? Por un lado, confianza, saber en el Dios que hemos creído. En segundo lugar, actuar con cordura, actuar con sensatez en función de lo que Dios nos ha prometido, de cómo es Dios. En tercer lugar, consagrarnos al servicio al Dios vivo y verdadero y dejar que Él, por medio de las pruebas, quite todas las impurezas que hay en nuestra vida. Y por último, gozarnos, animarnos en el camino a veces difícil de la fe, viendo el final, que aquel que es recto, el hombre que es recto, como dice el versículo 7, mirará su rostro por toda una eternidad. Así que, queridos hermanos y hermanas, ¿no?, mientras estemos aquí en la tierra, nuestro interés, nuestro contentamiento, nuestra mayor dedicación tiene que ser conocer más a Cristo, saber más de su persona, para que así, cuando estemos en la eternidad, poder disfrutar muchísimo más de su presencia, cuando veamos a Dios cara a cara por medio de Cristo. Que este pensamiento nos anime, no solo hoy, ¿no?, que hemos escuchado la palabra de Dios, sino guíe toda nuestra vida de comunión con el Señor. Que Él sea la gloria. Amén. Señor, muchas gracias te queremos dar por tu palabra, porque ella realmente es luz, es guía para nuestra vida. Queremos, Señor, no solo oírla, sino atesorarla en nuestro corazón, para que esa palabra, Señor, tuya, produzca el fruto deseado por ti. En este sentido, como hemos considerado hoy, ¿no?, para hacernos fortalecer en nuestra fe, para, Señor, cuando estemos pasando por situaciones de conflicto, que muchas veces nos muevan y nos animen a alejarnos de ti, a no ser fieles a ti, que produzca, Señor, el efecto contrario, que nos reafirme, Señor, en aquel que hemos creído, sabiendo que es poderoso para guardar el buen tesoro hasta que estemos contigo. Muchas gracias, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia. Queremos agradecerte la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, porque sin ese sacrificio suyo nada de lo que hemos considerado sería posible. Y, Señor, reconocemos que todo eso es fruto de tu amor y tu misericordia, de tu gracia soberana e inmerecida a nuestro favor. Por ello, Señor, queremos rogarte que nuestra vida sea una continua consagración a aquel que ha dado su vida por nosotros. Pues, Señor, que así sea, no solo para nuestro bien, sino para que nuestras vidas, nuestro ministerio, todo lo que hagamos, redunde para tu mayor gloria y honra. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.